en el sentido de que habían llegado los encuestadores a tal nivel de detalle que estaban clarísimos en Washington de saber que el voto de las mujeres blancas de los suburbios en Pensilvania era la llave para las elecciones. ¿Qué pasó en Pensilvania? ¿Por qué el éxito de ustedes los republicanos en esta campaña? La campaña del presidente Trump fue una campaña muy estratégica y se hizo con mucho detalle. Se miraron todas las estadísticas, se vio dónde se tenía que trabajar. Pero la campaña del presidente Trump fue una campaña fácil en cierta forma, porque es que la economía está afectando en este momento a toda la población. Entonces el mensaje del presidente Trump fue muy fácil para toda la comunidad, sin pensar si era blanca, morena, hispana, negra, lo que tú quieras. Cualquier grupo étnico se identifica con el problema económico que está sufriendo el país. El estado de Pensilvania ha sido clave. Tenemos 19 votos electorales en el estado, entonces pues somos muy atractivos para los dos partidos. Yo creo que la vicepresidenta Harris subestimó qué tanto descontento hay entre la población, qué tan difícil ha sido vivir en los últimos 3 años bajo sus políticas económicas. Y también subestimó que un mensaje de que el presidente Trump no los quiere a ustedes, esto es lo que él dice, no fue lo suficiente para contrarrestar los problemas económicos que sufren los americanos todos los días. Sí. Doña Marcela, nos estaba diciendo nuestro corresponsal permanente en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano, que la clase trabajadora de Pensilvania fue clave en la elección. Mayoritariamente votó por el presidente Donald Trump. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué está pasando con el bolsillo de la clase trabajadora en Pensilvania? Mira, la inflación ha alcanzado unos números bastante altos. 33% han subido, aproximadamente un 33% ha subido todo en el supermercado. Hace 4 años la gasolina estaba por debajo de $2. Hemos llegado a pagar casi hasta $5 por galón por la gasolina. Cuando tú tienes ese tipo de problemas de que estás mirando, las rentas están supremamente altas, es imposible comprar una casa. Las casas subieron aproximadamente un 40%, los arriendos han subido más o menos lo mismo, un 40%. Y es una situación difícil porque los salarios no suben de la misma manera como sube la inflación. Y las personas que viven con un sueldo que es básico tienen mucho problema para cubrir sus gastos. Y eso, la gente votó por eso. Los americanos votaron por una mejor economía. Todas las personas que trabajan sienten ese tipo de problemas. No importa si ganan mucho o ganan poco, todo el mundo va al supermercado y en el supermercado se siente la cantidad de inflación que existe y los problemas económicos. Ajá. Sí. Es cierto que la gente votó por una nueva agenda económica y quejándose también por la inflación y por los precios, que sí, recordemos que la inflación fue del 9% en el año 2022, pero usted mencionaba una cifra del 30%. Solamente estoy viendo aquí el último reporte del Departamento de Estadísticas Laborales y dice que la inflación en los últimos 12 meses para comida fue del 3.9%. Es cierto que los precios estuvieron altos y que esos precios que subieron no iban a bajar, y es cierto también que los salarios no subieron en la misma magnitud, pero la cifra del 30% sí, simplemente para hacer esa claridad. Lo otro que sí le quería preguntar era sobre el voto latino, porque está clarísimo que en Pensilvania no hubo ese respaldo por parte de los latinos, o por lo menos de la comunidad puertorriqueña que se esperaba hacia la vicepresidenta Kamala Harris, luego de lo que fueron esos comentarios en una correría en Nueva York. En fin, eso terminó siendo fake news, se terminó sobrevalorando el impacto. Los puertorriqueños o los latinos, ¿cómo se comportaron frente al presidente electo Donald Trump? Los latinos cogieron esa broma que fue de un comediante como lo fue una broma. O sea, uno no puede basar un voto tan
crítico por una broma que hace un comediante, y eso no se le atribuyó al presidente Trump ni a su campaña. El presidente fue muy claro en decir que ese tipo de que él no estaba de acuerdo con lo que el comediante había dicho. Yo pienso que eso fue algo que el Partido Demócrata trató de coger y de hacerlo bastante grande para tratar de llevar más latinos al Partido Demócrata o a votar por la vicepresidenta. En general, una de las cosas que es importante mencionar y algo que nadie, no mucha gente ha hablado, es un movimiento que existe a través de todo el país, no solamente en Pensilvania, pero es el movimiento evangélico latino. Son muchísimos pastores a través de todo el país y ellos siempre se han mantenido al margen con todo lo que tiene que ver con la política. Nunca se han metido en la política. En el 2020 no votaron. Pero han pasado muchas cosas desde el 2020 y hay muchos problemas en los colegios, en todas las instituciones escolares, y muchos problemas morales. Y ese grupo, el grupo evangélico latino, empezó a trabajar desde hace ya 4 años y ellos han estado trabajando con sus dentro de las comunidades y con sus congregaciones, educando a la comunidad latina en la importancia de votar y el poder del voto para hacer cambios y que estén de acuerdo con sus ideologías. Claro, es que de hecho los evangélicos fueron los que le dieron el triunfo a Donald Trump la primera vez. De hecho, el vicepresidente era Mike Pence, líder de los evangélicos, y volvieron a darle hoy el triunfo para esta segunda oportunidad en la Casa Blanca. ¿Cuántos latinos han migrado del catolicismo al evangelismo en estos años? Y si usted tiene tal vez esa cuenta de cuántos evangélicos latinos hay hoy por hoy en los Estados Unidos. No, esa cuenta no la tengo, pero una cosa que es muy clara es que tú vas a cualquier parte, no solamente aquí en Pensilvania, pero en todas las ciudades hay una iglesia evangélica en cada esquina. O sea, eso te da una prueba de qué tan grande esa comunidad es. Yo conozco muchos de los pastores en esas comunidades, todos muy preocupados acerca de sus congregaciones, de sus niños, de qué va a ser el futuro para sus niños. La mayoría de ellos viven en ciudades grandes en donde las instituciones escolares son un desastre y ellos quieren opciones escolares, ellos quieren que haya más moralidad en las instituciones escolares, que no se pierda los valores de la familia. Nosotros los latinos siempre vemos la familia, la fe y la libertad como bases importantes de nuestra ideología. Y los evangélicos están muy claros en eso: fe, familia y libertad. Fe, familia y libertad, doña Marcela. Hay algo que no es fácil de entender desde afuera. Por supuesto que la mirada desde otros países, desde otra perspectiva es diferente, y por eso quiero preguntarle, para que intentemos entender por qué la comunidad latina en muchos estados termina votando por el presidente Trump para su reelección, a pesar de que su discurso ha sido un discurso muy duro contra los migrantes, ha sido un discurso que, por decirlo menos, ha sido desapacible, ha sido ofensivo en algunos casos, en contra de los migrantes. ¿Cuáles son los motivos que llevan a muchos latinos, hablando de nosotros y colombianos en particular, como colombianos que terminan adoptando la ciudadanía estadounidense, que terminan votando por el presidente Trump? El problema migratorio en los Estados Unidos es un problema bastante serio y nosotros los latinos nos preocupamos mucho por el problema migratorio por muchísimas razones. Para mí, el problema de migración es un problema humanitario. Es una crisis tremenda en la frontera, en donde se toma ventaja de muchísima gente. Nadie pasa la frontera de México a los Estados Unidos sin pagar por lo menos $18,000 a $20,000 por persona. Y si no lo pueden pagar, los siguen, saben exactamente dónde están y las personas vienen y les mandan la plata allá a los que los pasaron. Eso es una empresa multimillonaria en la frontera y
no hablemos, y hablemos de el problema humanitario en donde los roban, violan a las mujeres, los abusan económicamente, los abusan de muchísimas maneras. Entonces, para nosotros es muy importante que haya una reforma migratoria, porque la reforma migratoria lo que hace es crear unas áreas en donde no existe ese tipo de abuso a los inmigrantes ilegales. Los inmigrantes ilegales en este país son abusados tremendamente y eso se tiene que acabar. La reforma migratoria para nosotros es importante porque nuestros compatriotas son los que están sufriendo todos esos abusos. Quisiera hacerle una pregunta porque ocurre que cuando se habla de los migrantes en Estados Unidos, parece ser que por lo menos lo que vimos en la campaña era que toda era la agresividad hacia los migrantes, a diferencia del debate que hay un poco más extendido en Europa, que es hacia los traficantes de personas, que es la persecución de los traficantes de personas. ¿Por qué en Estados Unidos no se dirige esa agresividad hacia los grupos que están traficando con estas personas? Aquí definitivamente se dirige hacia los traficantes de personas. Por eso es muy claro que es necesaria una reforma migratoria. Los programas que existen aquí para tráfico de niños, tráfico sexual de niños y de mujeres es grandísimo, y existen muchísimos programas en donde se trata de combatir este problema. Pero una reforma migratoria es necesaria para poder poner unos sistemas de protección a todos esos asuntos que salen de el paso ilegal en la frontera. Doña Marcela, quiero hacerle una última pregunta sobre lo que dicen los expertos es la realpolitik. Una cosa es en campaña y otra cosa es gobernando. En campaña se dicen muchas cosas. En campaña los candidatos recurren a muchas figuras retóricas, incluso algunos mienten, incluso algunos polarizan. Hay muchas cosas que hay en una campaña, porque la lucha es sin cuartel por ganar. ¿Cómo va a ser el segundo mandato de Donald Trump? ¿Va a mantener en su opinión lo que dijo en campaña, de un discurso que puede ser polarizante, o la realpolitik lo va a llevar a ser moderado, mesurado y más bien conciliador? Bueno, eso es algo que le tenemos que preguntar directamente al presidente, pero el presidente Trump tiene algo que es muy interesante. Él se rodea de gente muy capaz y él colabora, es un colaborador increíble. Trae las personas que tienen que son expertas en diferentes áreas y colabora con ellos. Yo sé que el presidente Trump va a tener una presencia de colaboración. Él ha creado muchísimos tratados durante el 2016. Hizo bastantes tratados en muchísimas áreas del mundo. Yo espero que haya muchas conversaciones en lo que tiene que ver con Israel, con Palestina, con lo que está pasando en el Medio Oriente. Muy claramente va a tener conversaciones con Latinoamérica y para mejorar las economías latinoamericanas. El mejorar las economías latinoamericanas hace que los problemas migratorios bajen en este país. Yo estoy segura que el presidente Trump va a mantener muchas de sus promesas de la campaña. Las 8:14 en Colombia, doña Marcela Díaz Myers, vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, estado clave para la victoria de Donald Trump. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Ricardo. Que pases buen día. 8:14, Mara Consuelo, ahí está un análisis, una lectura de lo que pasó en Pensilvania, claro, en los ojos de una colombiana estadounidense. Y un análisis que por supuesto desde el triunfo confiesa cuál fue la estrategia. A mí me parece que sin duda triunfó no hablarle a las minorías, no hablarle a los nichos, sino cubrirla con la sombrilla del mal desempeño de la economía y de lo que sencillamente
une a todo el mundo, que es cuando a la gente le toca ir a hacer mercado, sentir que la plata le alcanza para la mitad, pues eso le afecta a todo el mundo. Y lo que dice ella es, la campaña demócrata subestimó esa realidad, subestimó lo afectado que está la gente con la economía norteamericana de los últimos 3 años. Me llama la atención además que dice, fue una campaña muy enfocada en los discursos, pero donde sabíamos que teníamos que trabajar, porque nos basamos mucho en estadística y en números. Creo que la gran respuesta del triunfo es eso, que lo que marcó el voto y lo que marcó la victoria de Trump fue precisamente apuntarle al bolsillo de la gente. Falta saber qué tanto las mentiras ayudaron, ¿no? Porque pues claro que las campañas republicanas también, empezando por su principal vocero, que era el candidato Donald Trump, usó muchas mentiras, pero que yo creo que no fueron tan determinantes. Yo no subestimaría que yo no creo que fueron tan determinantes. Vota, cuando uno cree que todos son homofóbicos, que todos son machistas, que todos los que votaron, en eso estoy de acuerdo. Cae en una En eso estoy de acuerdo. Que es peligroso. No, yo creo que las mentiras, yo creo que las mentiras no fueron tan determinantes. Ahora, lo raro de la economía. Héctor. Sí, pero en el plebiscito tampoco, las mentiras tampoco fueron determinantes. En el plebiscito eso es un mito. Dicen que en el plebiscito de las FARC, por ejemplo, la gente no quería el acuerdo, punto. No era que le dijeran mentiras, ni que el rayo homosexualizador, hay ejemplos. La gente vota lo que quiere. Pero, claro, es raro, por ejemplo, el tema de la economía, porque la economía de los Estados Unidos va divinamente, ¿no? Realmente tiene niveles de desempleo bajos, crece razonablemente, tiene un problema de inflación, efectivamente, que no se logró disminuir suficientemente, pero es raro que todo el mundo diga, no, es que la economía, y resulta que la economía de los Estados Unidos... No, pero la inflación sí le afecta a la gente del común. Al bolsillo de la gente. Al bolsillo. Es que cuando tú dices, yo comía con $100 y ahora tengo que comer con 200... Pero mire, yo creo que a todo esto del análisis de por qué ganó, de no sé qué, de quién votó, los jóvenes, los latinos, etcétera, el 90%, perdónenme la expresión, es carreta. El 90% de los electores en los Estados Unidos votan como los colombianos votaban en 1950, que era por un partido político. En los electores colombianos en 1950 no preguntaban cómo se llamaba, les daba lo mismo que fuera Laureano Gómez o Mariano Ospina o lo que fuera, lo importante es que fuera conservador o liberal. Y así vota el 90% de los electores en los Estados Unidos. ¿Por qué eligieron a Trump? Porque los republicanos votaron por Trump y los demócratas votaron por Harris. Ahora, hay un pedacito pequeñito, ese 10% o 15% pero máximo. Yo creo que los indecisos definen, Héctor. Claro, los swing states. Ninguno de los estados bisagra vota por partidos. Claro, pero entonces... Ninguno. ¿Qué pasó en Pensilvania? No, pero perdón, Paola, el 80% de los electores de los estados bisagra no votan por partidos. Ni Pensilvania, ni Wisconsin, ni Carolina del Norte. Paola, los que no definían esta elección. Pero es que si hace 4 años Pensilvania pero fue oigámonos demócrata. los argumentos. La vez pasada ganó porque hay un pequeño grupo que cambia de partido. Bueno, un pequeño grupo. También en Pensilvania, no todos los electores. Son los que definen las elecciones. Listo. Exacto. Entonces la pregunta es dentro de los 20 millones de los 160 que votaron, que definen las elecciones, por qué votaron y tal. No es todos los electores, no, la mayoría, inmensa mayoría de los electores votan por una cosa rarísima en el siglo XXI. Yo le voy a decir dos cosas. Rarísima en el siglo XXI. Pero permítame, Paola, terminar. Permítame que termine Héctor, por favor. Porque hay un dato antes de que Paola nos cuente su explicación, que es los votantes que no votaron, no los que votaron. Resulta que por lo menos en los datos que hay hasta ahora, lo que logré ver, pero Juan Camilo de pronto me puede corregir si estoy equivocado. Hace 4 años Joe Biden sacó 81 millones de votos. Esta vez Kamala Harris sacó 67, es decir, sacó 14 millones de votos menos. Y Trump
hace 4 años obtuvo 74 millones de votos que perdió y esta vez lleva 72. Es decir, esta vez también sacó menos. Entre los dos sumados hay casi 18 millones Juan de Camilo, votos ¿bajó menos la cifra de votantes en Estados Unidos? Sí, claro, hasta ahora sí, Ricardo. La cifra de votantes hace 4 años fue cifra histórica, 65%, eso fue alrededor de 160 millones de votantes. Héctor lo hice bien, 81 millones de votos por el presidente Joe Biden. Es el presidente que más votos ha obtenido en la historia de los Estados Unidos y de hecho todo parece indicar que Donald Trump no va a alcanzar la votación. Está llegando esa cifra, hace 4 años fueron 75 millones de votos, está en 72 millones y medio. Sí hay menos votantes, pero también la caída en el Partido Demócrata sí es por mucho, es por mucho más. Dramática. Pero eso plantea una serie de reflexiones a futuro, Héctor y Paola, sobre si la gente cada día confía menos en la democracia o le interesa menos. Pero ir entonces, Ricardo, el tema, la pregunta no es quién votó por qué, sino por qué no votó la gente. Claro, y porque déjeme 14 ahí, millones de electores de Biden se quedaron en la casa. Y puede ser que a eso sí, porque la inflación, por lo que fuera, evidentemente Biden era un gobierno impopular. Sí, y porque finalmente hace 4 años tenía usted un hombre blanco contra un hombre blanco. Acá usted tenía un hombre blanco contra una mujer negra, en algunos casos india en otros, es decir, inmigrante. Y aquí yo sí creo que debajo de todo hay un tema, sin lugar a dudas, de racismo y de machismo, sobre el cual no se habla, porque aquí hablamos de la economía, en lo cual yo tengo un gran cortocircuito, porque supuestamente, como nos decía esta señora en Pensilvania, la gente vota por el bolsillo, porque va al mercado y todo está carísimo. ¿Cómo entonces hacen para mercar más baratos? Y lo que estaba proponiendo Donald Trump y lo propuso en campaña es ponerle un arancel del 20% a todos los productos importados de todas las partes del mundo, incluido todo lo que tiene que ver con comida de la canasta familiar. Digamos, ahí a mí me genera un cortocircuito tremendo, lo que me lleva a que el tema no es la economía, ni el raciocinio para hacer que las cosas sean más baratas, sino hay un tema por un lado religioso. Los evangélicos votan por Trump, es casi que una directriz, vamos con Trump, y dentro de ese tema evangélico está el aborto y un montón de situaciones que estuvieron y que hicieron parte de la campaña, y el hecho de que Donald Trump siempre se presentó como un hombre de familia. Este es un temita que fue incluso varias veces primera portada del New York Times, donde decían Kamala no es una mujer de familia. Kamala se presentaba con unos niños y su esposo, pero resulta que los republicanos la cogieron por ahí y le dijeron, esos niños no son suyos, usted no tiene hijos biológicos, esos niños por lo demás ni siquiera son adoptados tampoco, porque son del primer matrimonio de su esposo. Pero usted se está vendiendo como una mujer de familia, cuando no lo es. Paola y Juan Camilo, que uno de los errores de los demócratas muy seguramente fue haber concentrado parte importante de la campaña en un asunto profundamente controvertido y controversial como el aborto. La gente quería escuchar otras cosas, Juan Camilo, y terminó enfrascándose en un asunto que, como le digo, es profundamente divisivo en la sociedad estadounidense también, a pesar de todo lo que ha progresado en diferentes aspectos de libertades, y ese puede haber sido una de las causas de la disminución de los votos. Sí, pero solo una anotación con respecto a algo que decía Héctor. Yo sí creo que la gente votó por Trump. El Partido Republicano es el partido de Donald Trump. Donald Trump ganó de manera apabullante un proceso de primarias, y uno aquí habla con votantes, sea en Pensilvania, sea en Florida, y todos le dicen I'm voting for Trump. Todos votaron por el expresidente Donald Trump y por su agenda, y de hecho allí hay una diferencia importante frente al Partido Demócrata, donde sí creo que se aplica lo que dijo Héctor. Los demócratas sí votaron por el Partido Demócrata más que votar por Kamala Harris. Entonces yo creo que sí hay que reconocer eso un poco, y también reconociendo que las figuras del Partido Republicano se retiraron. Liz Cheney, republicana, se retiró del partido. Otros miembros del Partido Republicano también lo sacaron cuando Donald Trump dijo ellos no son republicanos, son rhinos, Republicans in name only. Sí, exacto. La gente sí votó por Trump. Es que el Partido Republicano, Luis Ernesto, es un fenómeno que ha sido impulsado por Donald Trump, pero que está pasando en muchos países. Dejó de ser un partido conservador, dejó de defender las ideas del conservadurismo, que consiste en conservar el orden establecido, en proteger las instituciones, y se convirtió en lo que suelen hacer los partidos progresistas o liberales, que es promover el cambio. Y de hecho lo que propone Trump es cambios institucionales fuertes, son transformaciones fuertes, y deja de un lado
las banderas históricas del conservadurismo, y lo paradójico es que los que resultan conservadores en esta elección son los que llaman a defender las instituciones, a defender la democracia, a defender que son los demócratas. Y también los demócratas pierden, como lo dice en su comunicado Bernie Sanders, pierden la base más importante, y es que dejaron de representar a las clases trabajadoras que son en esos estados donde hubo un cambio en el voto, donde hubo un voto pendular. Porque esas clases trabajadoras les parece que está bien imponer tarifas a China, imponer tarifas a México, imponer aranceles, proteger el trabajador doméstico, proteger la industria doméstica, que eran causas históricas de otro sector, de los sectores demócratas. Entonces aquí hay un cambio de causas representadas por el Partido Republicano en cabeza de Trump, por lo que representa Trump. Y que los demócratas no han sabido interpretar, y que están en mora de hacer no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Los que defendemos causas liberales tenemos que entender esa transformación. Hay que leer al electorado, hay que leer a la gente, los dolores de la gente, Aurelio. Y pues increíblemente pareciera que Donald Trump logró entender mejor qué le dolía al estadounidense que Kamala Harris, que a los demócratas. Claro, le voy a dar unos datos. Yo no sé si todos los que voy a decir son republicanos o demócratas, pero estos son los datos que trae Jeff Stein, que es el corresponsal del Washington Post ante la Casa Blanca. Entre los votantes de más de $100,000 de ingreso anual, ganó Kamala Harris 54-45. Entre los votantes entre $50,000 y $100,000, ganó Donald Trump 49-47. Y entre los votantes de menos de $50,000 al año, ganó sobre Kamala Harris Donald Trump 49 sobre 48. Y algo más, Ricardo, algo más importante. Le preguntan a los votantes, y esta es una encuesta de CNN Politics, dice, ¿usted votó por Trump? Dicen sí. El 73% habló de que había tenido un severo golpe frente a la inflación causada. Los de Kamala Harris apenas el 25%. Y cuando hablaron de golpe moderado, el 50% era de Donald Trump y el 47% de Kamala Harris. Es la economía, estúpido. Vale la pena recordarle ahora al Partido Demócrata. Eso ahora sí le cayó de verdad. Es la economía, estúpido, una frase muy famosa y recordada en la política estadounidense. 8:27 minutos. Esta emergencia desató una nueva pelea política entre el presidente Petro y el gobierno de Bogotá. El presidente Petro dijo, por ejemplo, que el agua lluvia debió recogerse para luego ahorrar agua potable. Bogotá tiene una doble tragedia, si me permiten la expresión, porque por cuenta de la sequía de los últimos meses estamos en racionamiento, y si llueve, como llovió con intensidad anoche, se presentan emergencias e inundaciones. El presidente Petro también dijo que su gobierno había recomendado decretar desastre y que no lo aceptaron, que tumbaron el POT cuando él era alcalde en la Bogotá humana para ordenar la ciudad alrededor del agua, que la ampliación de la autopista norte debe ser elevada, dijo el presidente, para conectar los humedales de Tolca y Guaymaral, y esto es importante decirlo, no tiene licencia ambiental por decisión del propio gobierno del presidente Petro, que también dice que la avenida Boyacá no debe pasar por la reserva Thomas van der Hamen y menos por zonas de restauración ambiental. No son buenos días para el país. Amanecemos con atentados, con emboscada a la policía en Convención en Norte de Santander, con un policía muerto y otro que está herido. Y también con el plan pistola del ELN cobrando una cuarta víctima en menos de un mes. Este soldado se llamaba Giancarlo Giraldo Montes, un joven soldado de apenas 22 años que fue asesinado por un francotirador también en Norte de Santander, en el municipio del Carmen. Es la misma región del Catatumbo, donde con la misma modalidad y con la misma estrategia que ha desplegado el Frente Nororiental del ELN, le vienen quitando la vida cobardemente a policías y soldados, incluso estando fuera de combate. Una clara demostración de que la paz, como se las plantea el gobierno del presidente Petro, tampoco les interesa, incluso si los viejos jefes guerrilleros intentan destrabar los diálogos de paz, enviando inclusive esta mañana una comunicación a la ONU. No es
es distinta la situación de la disidencia. Todo apunta a que este grupo es el responsable de asesinar a Alejandro Rosero, el personero de Cumbitara en el departamento de Nariño. También de ser los dueños de los drones bomba y del ataque con explosivos, con ráfagas de fusil al ejército para impedir que la fiscalía levantara su cadáver. Hay operativos en España de la policía ibérica y de la policía colombiana en contra de las redes de trata de personas. Un grupo de mujeres colombianas que estaban obligadas a ejercer la prostitución, víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas en las últimas horas. Han sido 18 víctimas liberadas, principalmente de origen colombiano, y que, como siempre solemos contar, eran captadas en Colombia para ser explotadas sexualmente aquí en España. Cuando llegaban a territorio español se les retiraba su documentación personal hasta que abonaran una deuda de hasta 3.400 euros. Hay 11 personas detenidas. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Héctor, no ha quedado muy claro el motivo de la salida de Luis Carlos Leal, juicioso exconcejal de Bogotá, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar, cuando fue senador, de la Superintendencia Nacional de Salud. Venía adelantando una tarea juiciosa, siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro. Todos los sectores políticos coinciden en que es un hombre honesto, que es un hombre comprometido. Y de la noche a la mañana, Héctor, Luis Carlos Leal salió de la Superintendencia de Salud. Ayer el presidente Petro posesionó a Giovanni Rubiano, actual director del INS, como Supersalud. Sí, esa explicación no la deben. Esperemos que no la dé el doctor Leal, ¿no? Porque no creo que el gobierno vaya a dar ninguna explicación distinta de que, bueno, se trata de un funcionario de libre nombramiento y remoción y se tomó la decisión de cambiarlo, o se acordó con él que se retiraba, lo que fuera, pero esa no es la explicación. Detrás de eso, de esa decisión hay algo, hay unos rumores relacionados, entre otras cosas, con las decisiones que tomó el doctor Leal, que estaba destapando cosas de corrupción y tal, y que aparentemente a alguien del entorno gubernamental no le gustó y eso hubiera podido provocar la salida del doctor Leal, pero el que nos puede contar es él. Me llenó de tranquilidad una noticia que dio usted hace un rato, que es que él no aceptó ser director del Instituto Nacional de Salud, que fue el cargo que le ofrecieron a cambio de la superintendencia. Y digo me llenó de tranquilidad porque eso quiere decir que se fue bravo y que probablemente nos cuente lo que pasó. Pues Héctor, es que como siempre o como en muchas cosas en la vida, la historia tiene dos versiones. Luis Carlos Leal sale de la Superintendencia de Salud y teníamos la información de que iba a asumir la dirección del INS en reemplazo de Giovanni Rubiano, que al final lo que iba a ocurrir, según esas versiones de Palacio, era un enroque. Eso no pasó. Ayer fue posicionado Giovanni Rubiano como nuevo Supersalud del presidente Petro. Ya vamos a escuchar lo que dijo sobre la corrupción en varias EPS. Sale Luis Carlos Leal en medio de unas denuncias muy graves contra un hombre, debo decirlo, y este es un calificativo sobre lo que se conoce de él, turbio frente al tema de la salud, como es el señor Mario Andrés Urán, que supuestamente estaba cometiendo, digo supuesta y presuntamente porque esto tendrá que demostrar la justicia, una serie de irregularidades en contratación en EPS intervenidas por el gobierno del presidente Petro. Se conoce la salida de Luis Carlos Leal. ¿No? No, es un contratista. Es como un intermediario. Es un intermediario, sí, exactamente. Ha sido empleado en otras oportunidades. Entiendo que fue interventor de una de Caprecon, nada menos. Ni más ni menos. Y ahora pues pues todo indica un comisionista que anda buscando y ofreciendo cosas con la plata de la salud y voy a cambiar el calificativo. Opaco. No digo turbio, digo opaco. Cambio el calificativo. Mario Andrés Urán tendrá que dar explicaciones y lo cita la justicia. Ese es el contexto de la salida de Luis Carlos Leal. Héctor, tengo dos versiones sobre la salida de Luis Carlos Leal, o mejor, sobre lo que va a pasar ahora con Luis Carlos Leal. Lo definitivo, ya vamos a escuchar a Jessica Gutiérrez, es que será el nuevo gerente del FOMAG, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. No será director del INS. Pero no tengo claro todavía. Yo quería que se saliera para que contara. Es que no tengo claro todavía si él no aceptó el INS o si el presidente Petro, que es la otra versión, le pidió que asumiera el FOMAG. Jessica Gutiérrez.
Y es que lo que se confirma por el momento es que el saliente Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, será el nuevo gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, el FONMAC, que recordemos, esta entidad ha tenido varias problemáticas desde el cambio de modelo de salud de los docentes. También cabe recalcar que hasta el momento lo que se sabía era que Leal iba para el cargo de director del Instituto Nacional de Salud. Frente a esto se conocen dos versiones que nos dieron a Blue Radio, y es que Leal no quiso aceptar este cargo y lo confirmó durante su asistencia en el acto de posesión que realizó el día de ayer el presidente Gustavo Petro. La otra versión que se conoce es que no irá a la dirección del instituto por decisión del presidente Petro, quien fue el que lo nombró como el nuevo gerente del FONMAC. Hasta el momento, quien a partir de hoy asumirá el cargo de director encargado del Instituto Nacional de Salud es Tomás Prasca, quien se desempeñaba como director de redes del Instituto Nacional de Salud. Hasta el momento, Luis Carlos Leal no se ha pronunciado públicamente sobre estos cambios. Bueno, pues aquí hay cosas todavía por conocerse. Me recuerda un oyente que el doctor Mario Andrés Urán fue discípulo de Roy Barreras, hoy embajador en el Reino Unido, a pesar de que el embajador se ha molestado mucho, ha dicho que esta es una campaña de desprestigio. ¿Sí tuvieron, Héctor, en algún momento algún tipo de cercanía? Yo no sé si lo tienen actualmente. María Consuelo. No, simplemente recordarle a la audiencia que el FONMAC es precisamente ese fondo del magisterio que es el responsable de la salud de los maestros. Recordemos que pues el peor ensayo del sistema propuesto en la reforma a la salud fue precisamente lo que generó y las molestias que generaron en los maestros y en sus familias. El desastre del nuevo modelo de salud de los maestros. FONMAC. Entonces eso es un premio, eso es un demérito, eso es regalar un pescado envenenado. O sea, yo sí creo que ahí ahora puede ser que lo valoren mucho, y le digan, mire, aquí necesitamos que esto salga bien y entonces necesitamos una persona buena como usted. Puede ser esa también. Pero eso es un poco realmente caben todas las explicaciones, todas las anteriores, con la salida. Todas las anteriores. Me dicen ahora otra versión, que el doctor Leal sí quería ser el director del INS, pero que al final el presidente fue el que decidió que se fuera al FONMAC, que yo no sé si es un premio o un castigo. Exacto. No es verdad, es un demérito, asunto, claramente, por lo menos jerárquicamente me parece que es hacia abajo el cambio. Mire, pero el telón de fondo son las denuncias de corrupción en las EPS intervenidas, lo hemos dicho, y tendrá que ser la justicia la que determine. Pero además hay unas cosas en las no intervenidas, ¿no, Ricardo? Que ha venido... Cosalud, ya le voy a hablar de Cosalud. Ayer, hablando de Cosalud, que es una EPS que yo creía y tenía la mejor percepción de esa, y entre otras cosas me llamaba la atención porque es una empresa que tiene presencia mucho en el Caribe colombiano y que se mantenía como una empresa pues con todos los estándares y justamente no estaba intervenida. Era de las pocas que no estaba intervenida y ahora la versión es que la estaban utilizando para sacar dineros de las otras EPS para paraísos fiscales. No entienden diferentes personas del sector salud por qué, si hay denuncias de corrupción en EPS intervenidas, sector ya va a hablar de una intervenida, no han salido los interventores de EMSANAR, de ASMED Salud, Luis Ernesto, Ricardo, y de SOS Salud, que supuestamente están involucradas en posibles irregularidades que involucran a Mario Andrés Urán, presuntamente. Vendieron Ricardo, el sofá. Mire, cuando ocurrieron las intervenciones, decían, es que estamos haciendo las intervenciones porque los privados están manejando mal la plata, porque hay corrupción. Entonces, y porque el Estado no es corrupto, porque el Estado nunca, los privados son los que se lucran y buscan hacer de la salud un negocio y no un derecho, pero si lo administramos los públicos, entonces sale bien. Ese fue el gran argumento con el cual se soportó la propuesta de reforma a la salud, pero también con el cual se soportaron las intervenciones. Y yo sigo extrañando la explicación. Me parece perfecto que salgan a denunciar que las EPS que han sido intervenidas por el Estado son corruptas, como también hay corrupción en las privadas, que la corrupción no es del Estado o de los privados, sino que puede estar en cualquiera de los dos lados y que la diferencia no se da en quién administra los recursos. Pero a mí sí me falta, honestamente, las explicaciones de cómo ponen la cara los interventores y el agente interventor, que es la Superintendencia de Salud. Es que no podemos perder de vista esto.
Claro, un interventor pues es una persona particular que se le contrata para esos servicios, pero el gran responsable es el superintendente de salud de esas intervenciones, es el ministro de salud de esas intervenciones, de que salgan bien o de que no se roben la plata, y eso yo lo sigo extrañando. Ahora, frente al tema del FOMAC, pues Ricardo, yo sí creo que pues es justicia, digamos. Ellos han dicho que el FOMAC es el piloto de la reforma a la salud, entonces pues una persona absolutamente convencida de la reforma a la salud, de volver a estatizar el sistema, como es el doctor Luis Carlos Leal, que es un extraordinario doctor en salud, un buen cirujano, que no comparto sus ideas frente al sistema de salud, pero no le resto nada en sus cualidades profesionales, pues que él ahora tenga que ser el ejecutor de ese modelo, que sea el responsable y el administrador de ese modelo que llama el ministro de Salud piloto de la reforma a la salud, y que ojalá se acaben los problemas para los maestros. Lo que vimos fue que cuando hicieron la intervención y cuando cambiaron el modelo, los maestros salieron todos a protestar. Los maestros que han sido muy leales al presidente Gustavo Petro salieron a decir: esto es un desastre, nos está yendo peor, nos están matando, literal, numeral nos están matando, y entonces pues esperemos que con la llegada del doctor Leal eso cambie. Pero sigo teniendo dudas, Luis Ernesto, de por qué, si Luis Carlos Leal estaba denunciando la corrupción en la Superintendencia de Salud, terminan sacándolo del cargo. ¿Por qué el presidente Petro termina sacándolo de la posición en la que estaba y lo manda a otro cargo, a otra responsabilidad? Ahí faltan datos, ahí faltan cosas por responder. 8:41, hablando de Cosalud, una de las EPS mencionadas por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, que no está intervenida. Al presidente Petro se indica de posibles irregularidades, de posible salida de dineros de Cosalud a paraísos fiscales. ¿Qué dice Cosalud esta mañana, Camila Carvajal? Sí, señor Ricardo, como si faltaran ingredientes en esta nueva novela en el sistema de salud, esta mañana hay respuesta de Cosalud, que es una de las 4 EPS mencionadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de las denuncias de quien se fue de la superintendencia, del doctor Leal. Recuerde usted y los oyentes que la denuncia original, que además la pone en su cuenta en Twitter anoche el presidente Petro, es que se descubrieron que se usaba la EPS Cosalud para extraer dineros de la nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior. Comillas, el método se detecta desde el año 2020. Los asesores de esta EPS privada y no intervenida ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS para hacer lo mismo. Eso lo escribe el presidente de la República, Gustavo Petro, que también habló de este tema durante la posesión del nuevo superintendente de salud, el señor Giovanni Rubiano. Ahí no solo mencionó a Cosalud, si bien fue el blanco de los ataques, también recordó las otras, Asmed Salud, EMSANAR y SOS del Valle. Lo que pasa es que la diferencia es que estas 3 últimas sí están intervenidas. Esta mañana, a través de un comunicado de 3 páginas con 12 puntos, hay respuesta de Cosalud, que es una EPS que tiene más de 3 millones de afiliados en Colombia. Lo primero que niega es que la plata de la salud de los colombianos a través de esta EPS se haya enviado a supuestos paraísos fiscales. Dice que se debe investigar cuanto antes porque esa afirmación del presidente no es cierto. Además, dice Cosalud que el 100% de los recursos que se le ha girado a la EPS ha sido a través de la famosa cuenta maestra y que eso está inscrito ante la ADRES, que los pagos son públicos y obedecen a la atención en salud de los colombianos. En este mismo comunicado, finalmente Cosalud dice que es la primera interesada, Ricardo, en que se aclare todo en torno a Mario Andrés Urán, el enigmático contratista y de alguna manera lobista en esta EPS, según la denuncia de fondo del saliente superintendente. Dice Cosalud que el señor Urán no representa a la EPS, ni sus acciones, ni tampoco a ningún funcionario de esta EPS, que lo que él haga es independiente a la atención de estos colombianos. La pregunta que queda es qué va a pasar con Cosalud, porque insinuó ayer el presidente que debería ser intervenida, aunque la última palabra la tiene la superintendencia, con el nuevo superintendente Giovanni Rubiano. Camila, gracias. Mario Andrés Urán fue jefe de compras de medicamentos de Caprecom, Aurelio, fue subsecretario de Salud de Bogotá. Así es, así es. Imagínese usted, pero quedan muchas dudas sobre diferentes temas aquí frente a esto. Las intervenciones de las EPS no sirven. Es decir, esto está claro y está quedando en evidencia con lo que estamos viendo. Si se aprueba la reforma a la salud en el Congreso, que tarda 2 años en implementarse, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a quedar con la totalidad de las EPS intervenidas
con escándalos de corrupción en todas ellas, Aurelio? Sí, Ricardo, le faltó un detallito del doctor Urán. El doctor Urán exactamente tuvo los cargos que usted dice, pero entre el uno y el otro fue gerente o director general de Roche, de Laboratorios Internacional Roche. Y de ahí salió a ser el comprador en gran escala de los medicamentos para Caprecón, en la época en que Caprecón estaba bajo la tutela del grupo político de Roy Barreras. No me acuerdo en ese momento de qué partido era, si era de la U, de Cambio Radical, pues eso sí tocaría hacer un mapa y un esfuerzo grande de minería de datos para saber en qué partido estaba en ese momento. Pero también hay algo que es bueno señalar, Ricardo, como usted pregunta. No hubo cambio en este gobierno en las intervenciones a las EPS, porque en medio de todo este enredo me acordé de don Guillermo Grosso, el interventor de Café Salud, que está condenado precisamente por lo mismo que los interventores ahora del gobierno del cambio llegaron a hacer. Aquí ya nos cambiaron a Grosso por 3. Antes era Grosso solo en Café Salud, ahora son 3 interventores metidos en enredos. O sea que aquí esto fue realmente un fracaso. La intervención, yo no sé si técnicamente funcione o no funcione, han aumentado las PQRs, han disminuido, pero que se está repitiendo la conducta delictiva del señor Grosso, según las denuncias que pone el mismo superintendente Leal, no hay cambio. Entonces, ¿qué pasó? Interviene en épocas de unos gobiernos y pasa una cosa, y vienen a intervenir en épocas de otros gobiernos y pasa lo mismo. ¿Cuál fue el cambio entonces en materia de salud? No sirven las intervenciones de las EPS, Aurelio, porque esto no depende de si es un gobierno de derecha o de izquierda. Al final, lo que hay de fondo es un problema mucho más profundo. 8:46, ya regresamos, vamos a hablar de las bonificaciones para los maestros que decidió el gobierno del presidente Petro y vamos a actualizar la información sobre la emergencia por lluvias e inundaciones en el norte de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Educación, firmó en las últimas horas el decreto que otorga y crea una bonificación pedagógica para los docentes, es decir, un pago extra que irá incrementando desde este año y hasta 2026 con el argumento de que hay que mejorar las condiciones económicas y valorar la labor de profesores, rectores, directivos del sector público de la educación en el país. Se trata del decreto 1316 que ordena pagarle a los profesores una bonificación que será del 24% del salario de su básico mensual este año, del 29% del salario en 2025 y una bonificación del 35% a partir de 2026. Esta es la primera de varias medidas porque el ministro de Educación está anunciando cambios, reformas en favor también, dice él, de profesores universitarios. El anuncio lo hizo Daniel Rojas Medellín desde la Universidad del Valle. Allí anticipa que no solo este decreto de bonificación para los maestros, que significa un pago adicional, sino también anuncia otros 2 decretos para modificar las condiciones laborales de los profesores, pero ahora de los universitarios. Desbordó este aguacero el canal del río Torca en el separador entre la autopista norte en esa zona de Bogotá. Estamos viendo las imágenes impresionantes de cómo el agua mantuvo bloqueado el paso durante largas horas en la autopista norte en esa zona, en la zona del humedal de Torca, una zona muy sensible en materia medioambiental, una zona en la que no se han podido adelantar las obras de un elevado, de otras que plantea el consorcio, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha entregado la licencia ambiental. El colapso fue absoluto. La autopista norte con calle 170 en la estación de Transmilenio completamente atestada durante la tarde y la noche de ayer. El trancón en diferentes puntos de Bogotá, no solamente en el canal de Torca, que fue sin duda la zona más grave de la emergencia. Confirma el alcalde Carlos Fernando Galán que muchos niños pasaron la noche adentro de sus colegios en el norte de Bogotá, algunos con sus padres y otros con profesores para evitar quedar atrapados en la inundación. 1.889 personas fueron evacuadas de sus carros durante toda la noche, entre ellas 210 niños de rutas escolares a los que el aguacero los cogió regresando a casa. Una
Noticia, en segundo saludo al ministro de Educación encargado. Antes voy a Caracas, voy a Venezuela. Se mueven políticamente el presidente Nicolás Maduro y la líder opositora María Corina Machado, sentando posición frente al nuevo gobierno de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, tras la elección del expresidente Donald Trump. María Corina Machado pidiéndole que apoye la transición democrática en Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, borrón y cuenta nueva, esa es la apuesta de Nicolás Maduro de un nuevo comienzo que aspira él puede tener en esta relación con el recién electo mandatario norteamericano Donald Trump, quien asumirá el próximo enero, igual que Maduro, aunque acá será 10 días antes. Realmente muy optimista, se le escuchó pues y se le vio al mandatario venezolano confiando en un relanzamiento de esa relación política y diplomática que, recordemos, están rotas justamente desde el año 2019, hace 5 años, cuando Trump era presidente y se impusieron diversas sanciones económicas bastante duras, y además se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en aquel momento. Algo que no mencionó Maduro al referirse a este triunfo de Trump, pues incluso suerte le deseó en este nuevo periodo de 4 años. Escuchemos. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y al Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno. Tensiones y tirantes, dice Nicolás Maduro, han sido o fue esa relación entre él y Donald Trump, que no solamente aspira a mejorar o relanzarla en esta relación Caracas-Washington, Ricardo, sino que además con toda América Latina y el Caribe, y que haya buena comunicación una vez Trump asuma la presidencia. Nosotros siempre hemos estado dispuestos, siempre, desde el comandante Chávez, a relaciones de diálogo, sensatez, entendimiento, respeto. Y yo le ratifico a los Estados Unidos de Norteamérica, a toda la sociedad, que el camino tiene que ser nuevas relaciones de respeto, sensatez, diálogo y entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Sin embargo, Ricardo, en la oposición venezolana esperan otra cosa, en específico la líder María Corina Machado, ya con 3 meses en la clandestinidad, y quien usó sus redes sociales para primero pues resaltar y felicitar al presidente Trump por su triunfo, reiterando al mismo tiempo pues las denuncias de fraude del pasado 28 de julio, pero haciéndole saber al recién electo presidente de Estados Unidos que ella sabe que siempre han contado con él. Machado además pues le dice a Trump que el gobierno democrático elegido el pasado 28 de julio, en referencia a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, pues sería un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de la gente, dice ella, por el regreso de las familias, por la seguridad hemisférica, entre otros asuntos, y que Venezuela vive días decisivos tras esta elección en Estados Unidos. Pues en resumen, la oposición cree o espera que con Trump en la presidencia habrá mayor presión internacional, y Maduro pues confía en que al menos mantener un canal de comunicación como ha tenido estos últimos 4 años con la administración de Joe Biden. Ricardo. Muy bien, Santiago, 8:52 minutos. Yo creo que al presidente Maduro de Venezuela, Aurelio, le recomendaron la misma película que usted nos propuso ayer. Sí. La misma, sí, ¿no? Señor, no disparen, soy dentista. Después de oír la intervención, otro que sale en modo no disparen, soy dentista, ¿no? No, pues nosotros yo no hice nada, no, salud, a mí que me esculquen. Nosotros siempre lo hemos querido mucho, hacemos esa página, no disparen, soy dentista. Eso se está regando por toda América Latina, esa película. La van a ver este fin de semana, creo que también en Nicaragua, la van a ver de pronto en Bolivia, Ricardo, por ahí. Sí. Está muy pedida esa película. Sí, y todos hablan de una nueva oportunidad, el borrón y cuenta nueva. Claro. Todos agachando la cabeza, arrodillándose frente al nuevo presidente de Estados Unidos. Claro. Andrés. No, y mire, en el caso de Maduro hay algo muy curioso, Ricardo, porque pues aunque por muchas razones uno pensaría que la política de un gobierno de Trump frente a Maduro sería muy dura, circularon en los últimos días de la campaña rumores, sobre todo que venían promovidos por la campaña de la vicepresidenta Harris, de acuerdo con los cuales en privado Trump alguna vez habría dicho que él admiraba a Maduro, que porque era un hombre fuerte y no sé qué. Esos rumores pues nunca se confirmaron, que yo sepa no existe una declaración confirmada de Trump diciendo esto, pero me imagino que por ahí puede ir también una visión de esperanza en el régimen de Maduro, de que de pronto en ese colegaje de
de hombres que se presumen fuertes, ellos puedan encontrar una sintonía. Yo francamente no lo creo porque, mire, así como Colombia, Venezuela está muy muy lejos en el radar de las prioridades políticas de un gobierno como este, pero en el momento en que lo llegue a estar, mi impresión es que Trump se va a dejar asesorar y va a escuchar a personas que tienen por el contrario una visión muy 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 negativa de Maduro. Digamos, esos sectores hispanos del Partido Republicano son muy muy fuertemente contrarios a Maduro y a Petro. Entonces esperemos a ver qué pasa. Ojalá para nuestro bien y para estemos más lejos del radar, lo posible más lejos de ese radar, Ricardo. Lo más lejos posible, Andrés. 8:55. Antes del ministro de Educación, rápidamente, Felipe García, actualizamos la situación por la emergencia por inundaciones en el norte de Bogotá. Más adelante les cuento qué dice el presidente Gustavo Petro ahora en una larguísima pastoral que está publicando en su red social X. Felipe, ¿qué pasa en el norte de Bogotá? Hola Ricardo, sí señor, continúan los problemas de movilidad no solo en el norte de Bogotá, sino en otros puntos de la capital del país. El trancón aquí en la autopista norte es de película. Completamos más de 3 horas intentando salir de la ciudad por la carrera séptima, que está sirviendo, recordemos, en un solo sentido, pero poco o nada se avanza. Hay conductores desesperados intentando salir a sus destinos, pero por ahora no hay solución a la vista sobre esta crítica situación en el norte de la capital del país. La operación de los Transmilenios, de los alimentadores, también está complicada por cuenta de este impresionante trancón. Lo decía el alcalde Galán hace unos momentos, es mejor no salir y trabajar desde casa mientras se pueda. La llegada y salida de rutas alimentadores e intermunicipales al Portal del Norte se mantiene, sin embargo hay algunos retrasos debido justamente a esta novedad en el Portal del Norte, pero como le mencionaba, este no es el único punto en el que se están registrando problemas de movilidad. A esta hora cerca de 200 vendedores informales, vendedores ambulantes, realizan una protesta frente a las instalaciones del Instituto para la Economía Social, el IPES, en Bogotá. Dicen que la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán les está vulnerando el derecho al trabajo. Los vendedores informales, hay que decir, van a bloquear vías, o al menos eso es lo que están diciendo justamente sobre la carrera décima con calle 19. No hay paso a esta hora para los usuarios que quieren tomar Transmilenio, por lo que tienen que bajarse de los buses rojos a caminar para intentar tomar algún otro medio de transporte. Impresionante trancón también en este punto de la ciudad, del centro de la ciudad, a esta hora por cuenta de estas manifestaciones, como le he mencionado, de vendedores ambulantes. Muy bien, Felipe. También las protestas que hasta ahora se adelantan en diferentes puntos del centro de Bogotá por parte de vendedores ambulantes, mientras vemos todavía las imágenes de las inundaciones en el norte de Bogotá. El gobierno del presidente Gustavo Petro estableció una nueva bonificación pedagógica progresiva para docentes y directivos adscritos a entidades educativas. El ministro de Educación encargado es Ricardo Moreno Patiño. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia de Blue. Ministro, ¿qué busca el gobierno con esta bonificación pedagógica para los docentes? Bueno, este decreto 1316 que se expidió el día de ayer por parte del señor presidente busca garantizar un derecho que ya los docentes venían de manera progresiva accediendo a través de una bonificación que hoy equivale aproximadamente al 19% del salario de un mes, y que para los próximos años, iniciando en la presente vigencia, aumentará al 24%, después al 29% y hasta en el 2026 hasta el 35%. Eso significa que los más de 300.000 maestros y maestras y directivos académicos de todo el país, del magisterio, van a tener derecho a este recurso, a esta bonificación, que es un solo mes con un 35% de la asignación mensual. Por supuesto, esta es una muy buena noticia para los maestros y maestras que llevaban desde el 2017 esperando que se pudieran invertir estos recursos para mejorar sus condiciones salariales. Sí, doctor Moreno, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Qué condiciones o requisitos deben cumplir los maestros para recibir esta bonificación? Los beneficiarios son todos nuestros maestros y maestras y directivos docentes que hacen parte de la carrera del Sistema Especial de Carrera Administrativa,
Por lo tanto, es el conjunto de los más de 300.000 maestros y maestras del país que van a recibir esta bonificación que, como lo digo, ya se había establecido desde el año 2017, pero que no había avanzado, digamos, hasta el total que hoy reciben otros funcionarios del orden territorial. Estas bonificaciones existen para los funcionarios del Estado, para los servidores públicos, y los maestros y maestras habían sido excluidos por su régimen especial. Sin embargo, como lo menciono, desde el año 2017 ya se logró que los maestros y maestras accedieran con un carácter progresivo a esta bonificación y que hoy se encuentra en el 19%. Como lo señala el decreto expedido por el señor presidente, a partir de este año aumenta al 24%, luego el siguiente año, el 2025, aumentará al 29% y a partir del 2026 llegará a ese tope de la asignación mensual del 35%. Con esto se benefician realmente muchos docentes de todas las regiones, que en algunos casos pues les cae muy bien este recursito adicional. Claro, es que es por lo menos el 30%, el 35% más de lo que es un salario mensual a 2026 para los maestros. Ahora, doctor Moreno, ¿cómo llegaron a esos porcentajes? ¿Cómo determinaron que esa bonificación será del 24% este año, del 29% el próximo, hasta llegar al 35% en 2026? Se lo pregunto porque es una bonificación muy importante, pero coincide con un apretón fiscal en el gobierno. ¿Por qué esos porcentajes para la bonificación?